Reciban todos y todas un afectuoso y cordial saludo. Este video que voy a realizar en este momento tiene como finalidad hacer un ejercicio de análisis morfológico de un pasaje del Nuevo Testamento. El pasaje que he propuesto para este ejercicio es de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Si alcanzamos a hacer al menos el primer versículo, pues estaría contento de haber logrado el objetivo. Porque este es un paso que es un poco lento, no es una cosa para hacerla corriendo. Luego también hay que hacerlo con plena conciencia de que este paso es imprescindible a la hora de pensar en hacer traducción del texto del Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que hacer, una vez ubicado el pasaje que queremos trabajar, el siguiente paso es hacer el análisis morfológico. Entonces, ¿qué es el análisis morfológico? Es encontrar el valor, la función que desempeña cada una de las palabras que constituyen las frases o las oraciones del texto. El discurso está compuesto en base a oraciones y en cada oración siempre hay pues una cantidad de palabras que tienen funciones muy específicas, muy especiales. Encontrar la función de cada palabra es el primer paso indispensable para poder luego proseguir con la traducción. Para realizar entonces este ejercicio de análisis, pues nos toca asignar esos valores a cada una de las palabras del texto. Entonces, para ello vamos a utilizar una herramienta, aprovechando pues la tecnología actual, porque antes todo esto había que hacerlo después de haber estudiado toda la gramática griega y de haber entendido y tratado de asimilar cómo se comporta cada palabra. Después de intentar empezar a adivinar si esta palabra sí es de este caso, si es de este género, si es de este, si es plural, si es singular, etcétera, etcétera, para ir organizando lo mejor posible la traducción. Entonces, pues hoy en día ya existen herramientas. Una de ellas es la que vamos a utilizar en este momento. La que yo utilizo se llama Biblia Paralela. Ustedes la encuentran buscándola en Google o en fin. El enlace también lo tienen en el módulo de estudio de griego 1 y de griego 2, vuelve y aparece el enlace de este sitio, bibliaparalela.com. Entonces, si ustedes no conocen el sitio, los invito para que hagan una primera exploración, miren de qué se trata. Es pues toda una herramienta que sirve para estudiar estrictamente todos los libros de la Biblia, tanto en hebreo como en griego. Inclusive por aquí hay una versión aramaica del Nuevo Testamento y una versión latina de la Biblia, la Vulgata. En este momento entonces vamos a proceder a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Para ubicar el texto del Nuevo Testamento, entonces nos valemos de este botón, donde está la alfa y la omega. Eso nos indica que ahí hay una herramienta para estudiar el texto griego del Nuevo Testamento. Vamos a dar clic y enseguida entonces nos lleva al primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, ya sabemos. Entonces vamos a ubicar, les dije que vamos a trabajar el capítulo 1, versículos 1 al 5 de Juan. Entonces ahí lo tenemos, ahí está el capítulo 1 de Juan, completico. Si quisiéramos otro versículo diferente, aquí encontramos pues todos los versículos de capítulo por capítulo. Dijimos entonces que vamos a trabajar los primeros 5 versículos. La primera cosa que vamos a hacer es copiarlos. Lo señalamos, le damos control C, lo copiamos y el siguiente paso es llevarlo a Word, que es normalmente donde trabajamos, ¿verdad? Vamos a trabajar en Word. Entonces, aquí en este documento de Word, vamos a hacer lo siguiente, vamos a un espacecito y vamos a pegarlo, pero no le digamos de una vez que lo pegue tal cual, sino que lo pegue exclusivamente el texto. ¿Por qué? Porque si yo le doy pegar de una vez así, control V o sencillamente pegar, me va a mostrar el texto como lo cogimos de allá del sitio, ¿no? Como lo tomamos de allá, con toda en azul y subrayado, porque cada palabra es un hipervínculo.
Cada palabra tiene un sitio propio, específico de esa sola palabra, donde la explican, donde muestran todas las concordancias, las veces que aparece, qué textos y toda esa cosa. Por eso entonces aparece así hipervinculado. La idea es entonces que aquí en pegado especial elijamos esta opción, conservar solo el texto. Y aquí, pues, si ustedes desean, si lo prefieren, le cambian la apariencia por la Times, que nos muestra una apariencia como muy cercana pues al griego que nosotros conocemos del Nuevo Testamento, o perdón, del texto griego. Entonces, aquí la siguiente cosita que vamos a hacer es insertar una tabla, ¿sí? Insertamos una tabla. Yo recomiendo este paso. ¿Por qué? Porque en una tabla es mucho más sencillo trabajar esta lengua, pues que como pueden ver son de caracteres totalmente diferentes, totalmente distintos a los nuestros, y entonces pues eso nos va a permitir trabajar independientemente aquí a la izquierda el texto griego y a la derecha ya nuestra intervención en español. Luego, la idea es que entonces ustedes van metiendo en esa tablita, van metiendo palabra por palabra. Aquí quedó solo una línea, entonces pues la idea es que ustedes hagan todas las que sean necesarias para ir organizando en columna el texto que ustedes vayan a trabajar en este caso. Entonces así ustedes van poniendo palabra por palabra en la tabla, ¿sí? Esa es la primera cosa antes de ponernos pues a trabajarle a la actividad específica de del análisis morfológico. Yo ya tengo esa tabla aquí hecha, entonces mire, así es como tiene que quedar. Tengo aquí los 5 versículos completos. Como les digo, pues si no los hacemos ahora completos para que no se nos alargue demasiado el video, pues ya lo importante es que ustedes queden con la base para que lo puedan continuar. Entonces yo voy a eliminar esto, lo voy a eliminar, voy a decir que me elimine esa tabla de ahí. Aquí le decimos eliminar tabla y borramos esto, pues porque como les digo, ya tengo aquí la tabla hecha. Entonces, ahora sí, tenemos aquí el texto completo. Los 5 primeros versículos los tenemos acá, los tengo yo aquí en esta tabla. Eso a veces se alarga, queda muy grande, pero lo importante es el resultado final. Entonces, el procedimiento es ¿cuál? El procedimiento es poner al frente de cada palabra, poner el valor específico que tiene. ¿Qué palabra es? Si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, un adverbio, lo que sea, y ponerle pues la función que está desempeñando, ¿sí? Está desempeñando. ¿Cómo sabemos eso? Entonces es muy sencillo. Siempre estaremos entre el sitio y el documento que estamos trabajando. Entonces, aquí, sobre cada una de las palabras que forman el texto, vamos a ir simplemente poniendo el puntero del mouse, lo ponemos en la palabra, en la primera palabra, y ahí nos va a salir una información flotante. Ahí sale flotante una información, pues unas indicaciones, hay una transliteración, hay un numerito, una posible traducción en inglés, porque en inglés, para que no nos distraiga. Y al final de la cintica, miren que aparece ya el nombre o qué palabra es esa. Nos dice que es una preposición. Pues como ya me dijo aquí que es una preposición, entonces eso es lo que yo voy a poner acá en mi cuadro o en mi tabla. Es una preposición. Listo. Y esa preposición vamos a ver cómo la puedo traducir. Hay dos pasos. Aquí mismo con esta herramienta hagamos qué traduce o directamente, si ustedes tienen el tiempo, tienen los medios y tienen un diccionario físico, pues entonces van y buscan en el diccionario físico el valor o la traducción de esa palabra y la ponemos acá. Pues aquí, en cierto modo, nos da unas buenas pistas para traducir. ¿Cómo logramos llegar a la traducción ya en español y todo? Hay dos maneras. Yo le puedo dar aquí control clic y le digo que me abra una pestaña nueva. O perdón, control clic, no. Primero le puedo dar con el botón derecho del mouse,
le puedo dar, para que me salga esta información, le puedo dar abrir en una pestaña nueva. O sobre la palabra doy control clic y me sale una pestaña nueva. Si yo le doy directamente clic, me saca de acá. Y la idea es que no nos saque de acá para no tener que estar regresando, sino que nos lleve a donde queramos o a donde necesitemos ir. Entonces, mire que aquí está la información que salió en la cintica flotante, en la cintica esa flotante. Aquí está la información, mire que está el mismo número, está la traducción de la palabra, y aquí dice la traducción. Puede ser en, con, por. Esas son las posibles traducciones de en. Palabra original, en. Recuerden que las preposiciones, como el adverbio, lo mismo que la conjunción, la interjección, son palabras que no cambian de escritura en el texto. Siempre se van a utilizar de la misma manera, a diferencia de las otras palabras que sí cambian por su declinación, por su género, por su número. Las palabras, el resto de palabras va a cambiar. Y el verbo, ya sabemos, cambia también, pero no o no en función de la declinación, sino en función de la conjugación. Entonces, bueno, ya tenemos ahí esa traducción. Dice que la podemos traducir al español por en. Mire que se dice inclusive igual, en griego y en español. Viene la siguiente palabra. La siguiente palabra, ¿cómo la leemos? Arge. Miren que el espíritu es suave, por lo tanto no se pronuncia. Y arge, como una J profunda. Entonces vamos a mirar aquí qué significa la palabra arge. Tenemos acá, ponemos el mouse, el puntero, lo ponemos sobre la palabra y nos va a salir esa información. Nos interesa la información de la derecha. De resto, pues son cómo se pronuncia, número y posible traducción en inglés. Nos interesa el valor morfológico donde dice noun, dative, feminine, singular. Entonces ya sabemos que eso significa sustantivo, dativo, femenino, singular. Entonces esa información la voy a poner aquí. ¿De qué se trata? De un sustantivo que está en caso dativo, es del género femenino y está en singular, Tengo una hormiguita en el lente que no me deja estar tranquilo. Bueno, entonces está en número singular. La posible traducción de esa palabra, volvemos entonces nuevamente, le pedimos que me la muestre en una nueva pestaña, doy control clic sobre la palabra, me toca ir a buscar aquí arriba, buscar la ventana nueva que me está abriendo, y aquí efectivamente dice AG. Entonces mire todas las posibles traducciones: principio, principados, principado, comienzo, origen. Y una cosa muy, muy importante aquí es la siguiente, es que cuando yo voy a buscar esta información, encuentro también esta que ustedes están viendo aquí, es decir, la palabra original. Mire que en el texto aparece con una desinencia o con una forma de terminar muy diferente. O muy diferente no, tiene su característica distinta. También termina en eta, pero ya vamos a ver inmediatamente cuál es el cambio, cuál es sí, la novedad que presenta en el texto. Copiamos esta palabrita para tenerla, enseguida les digo para qué, y venimos aquí y les voy a mostrar que aquí, aunque termina también en eta, su acento es un acento circunflejo, por un lado. La original ya vamos a ver que no tiene acento circunflejo, sino el acento agudo. Y aumenté esta letra para mostrar que esta eta tiene una iota chiquitica. Eso es lo que se llama la iota subescrita, que es típica del caso dativo. El caso dativo, cuando termina en eta y cuando termina en omega, siempre está con la iota subescrita, porque siempre va a llevar una iota ahí, pero el griego quiso, que no le gusta, poner aquí directamente la iota, no sale en español, pero esa es la iota, y entonces no le gusta ponerla ahí, sino por debajo de la eta. Si fuera una omega, también iría por debajo.
con una particularidad, y es que no se pronuncia. Entonces, la lectura siempre sigue siendo arge, arge. Enseguida vamos a mirar digámoslo así, la característica esta cuando veamos la palabra original. Dijimos entonces que es un sustantivo, dativo, femenino singular y que podemos traducir por principio, origen, comienzo, sí, etc. Esto es para que una cosa muy útil es que al tiempo que estas palabras les vamos encontrando en la escritura original, entonces la pongamos también en en este mismo renglón. Una palabra que nosotros descompongamos, entonces la idea es que también sepamos de dónde viene. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, en el diccionario no van a encontrar esta palabra así como está escrita ahí, porque ya está afectada por una función gramatical. Las palabras, si son sustantivos, adjetivos, en fin, los encontramos en el diccionario siempre en nominativo, es decir, así como la estamos viendo acá. Así como la estamos viendo acá, así es como las encontramos en el diccionario. Y es muy útil saber cuál es la escritura de una palabra original, es decir, cuando no está en nominativo. Allá en el diccionario solamente vamos a encontrar las palabras, por lo menos los sustantivos, los adjetivos, en fin, siempre en nominativo, tal como se dicen, tal como se escriben. Entonces, aquí la lectura, ¿cuál es? Arge, así como está en el Evangelio, arge es un sustantivo dativo femenino singular. Significa principio, origen o comienzo y viene de la palabra arge. Esto es una técnica también muy buena para ir memorizando palabras, para ir acumulando vocabulario en nuestra mente. Bueno, sigamos con la segunda palabra, con la tercera. Dice que la tercera palabra es en. Vamos a leerla. La tercera palabra dice que es en. Mire que el espíritu sigue siendo suave, no hay ningún problema, en. Entonces vamos a mirar cuál es su valor morfológico. Aquí nos dice que es un verbo y que está en tiempo imperfecto, que es del modo indicativo, que es de la voz activa. Y en cuanto a persona, nos dice que es de la tercera persona singular. Entonces, esa información yo la pongo aquí al frente. O sea, ya no tengo que ponerme a inventar nada, que bueno, entonces aquí es verbo, está en tiempo imperfecto, está en tiempo imperfecto, dijimos que es del modo indicativo, dijimos también, si de acuerdo allá con la herramienta, que es de activo, de la voz activa, y que en cuanto a persona está en tercera persona singular. Singular. Entonces, y vamos a ver entonces cómo lo podemos traducir esa palabra. Dice que es en, vamos con la técnica del control, a utilizar la técnica del control clic a la palabra en, o con el botón derecho le decimos que nos abra una pestañita nueva y aquí nos va a salir la información. Quiere decir soy, estoy y también quiere decir existo. Soy, estoy o existo. Recuerden que el enunciado de los verbos en griego se hace con la primera persona del singular, con la primera persona singular. Yo estoy, yo soy, yo existo. Así es lo que significa la palabra eimi. La palabra original, entonces, recomiendo que la copiemos y la pongamos acá. Dijimos entonces que podemos traducir ese verbo como soy, estoy o existo, pero no la podemos traducir así, porque recuerden que ese verbo está en imperfecto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el imperfecto del verbo ser? El imperfecto del verbo ser es era. Ese es el imperfecto del verbo ser. Pero no solamente eso, puede ser que también me suene más, ahora en la traducción, me suene más el estaba, ¿sí? Entonces, otra vez aquí, ¿de dónde viene la palabra? Esa palabra en viene del verbo eimi, yo soy, yo estoy, ¿sí? Yo soy, yo estoy. Es muy bueno, repito, ir llevando como esta técnica, ¿sí?
de tener aquí, entre paréntesis o como quieran, la palabra original, porque mire la diferencia, una palabra afectada, una palabra que ya está cumpliendo una función determinada como es esta, la de representar el imperfecto, modo indicativo, activo, tercera persona singular, mire lo diferente que es a la original. Por eso es importante saber de dónde viene cada palabra, cuál es su origen. Viene la siguiente palabra, es muy cortitica, es una sola letra, suena como una monosílaba. Jo, ¿por qué? Porque ustedes ven que aquí ya el espíritu ya es áspero, o sí, espíritu duro, fuerte. Jo, entonces se pronuncia jo, como una J y una O. Vamos a ver cuál es su valor morfológico. El valor morfológico de ese jo, miren lo que dice. Ay, mire, dice aquí, dice que es artículo, al final de la sintica dice artículo nominativo masculino singular. Entonces, esa información yo la voy a poner aquí. ¿Qué es eso? Es un artículo. ¿En qué caso está? Está en caso nominativo. ¿Qué género? ¿Qué género me está representando? Me dice que es masculino. ¿Qué número? Masculino. ¿Qué número nos está indicando? Nos está indicando que es singular y que es el artículo, pues es el artículo masculino, pues lo adivinamos, ¿no es cierto? Es él, porque si fuera femenino sería ella. Entonces, esa es la traducción de ese artículo, el artículo masculino. Viene la siguiente, dice logos. Entonces, vamos a mirar acá qué significa logos. Nos dice una información más larga, en fin, pero al final dice que es un sustantivo nominativo masculino singular. Para que entonces esto le va ayudando a uno a familiarizarse con la concordancia. Uno sabe que si un artículo está en el caso que sea y en el número que sea, el sustantivo va a ser igualito. Entonces aquí no vamos a tener ningún problema, ninguna duda. Es un sustantivo, está en caso nominativo, es del género masculino, está en singular. Y lo único que nos queda pendiente entonces es cómo traducimos, cómo podemos traducir esa palabra, logos. Entonces otra vez volvemos, control clic, borremos, cerremos esta otra y nos quedamos con la nueva. Dice, mira, ahí está logos, la podemos traducir por palabra, palabras, verbo, una palabra, una declaración, un discurso, ¿sí? Entonces son muchas maneras de traducir esa palabra. Me está mostrando aquí la palabra original. Como está en nominativo, mire que es exactamente lo mismo, lo que les dije ahorita. Los sustantivos, los adjetivos siempre nos van a, aparecen en el diccionario, siempre nos aparecen con su escritura original. Entonces aquí dijimos que esto pues, se puede traducir como palabra o palabras también. Palabras, verbo, vamos a dejarlo solo en singular, palabra. El verbo, discurso, en fin, hay muchas maneras. Yo recomiendo siempre mirar el diccionario por seguridad, porque de pronto aquí en esta herramienta online hay mucho, está muy bien descrito todo, pero puede ser que en un diccionario uno encuentre más información todavía. Entonces vamos a poner aquí el valor, perdón, la palabra original, que sabemos que si está en nominativo, obviamente también la palabra original va a ser, no, va a ser exactamente la misma. Viene luego esta palabra que vamos a mirar inmediatamente qué significa. La palabra qué significa. Esta palabra nos dice que es la conjunción. Como ya dijimos, entonces, lo que es la preposición, el adverbio, la conjunción, esas palabras no tienen variación ninguna en el discurso, siempre van a aparecer igualitas, no tienen variaciones. Entonces, ya, con eso ya es suficiente. Decimos que es y, la conjunción nuestra es y, la palabra original es la misma, kai, pero sí es bueno que caigamos en cuenta de una cosa, mire, esta palabra kai, que es la conjunción, no siempre se traduce como y. En muchos otros casos se puede traducir o se hace necesario traducirla de otra manera, sin dejar de reconocer su papel de conjunción. Mire, aquí por ejemplo dice que la primera acepción puede ser y, pero también se puede traducir como también. También
entonces, incluso. Y si ustedes miran un poquito más, mire cómo a lo largo del Nuevo Testamento, pues se está utilizando de muchas otras maneras. ¿Para qué? Para poder ir acomodando el texto griego a nuestra lengua española. Entonces, no siempre la traducción es pues, absolutamente y. Algunas veces habrá que traducirla de una manera diferente. Vamos con la siguiente. La siguiente palabra es ho. De nuevo es ho. Aquí mire que ya describimos este primer ho y aquí volvemos y lo encontramos. Entonces no va a haber ningún cambio, pero yo sí recomiendo que entonces hagamos el ejercicio de al menos de copiarlo y pegar aquí esa descripción para que no nos quede nada por ahí vacío, ¿sí? Para que no nos quede nada por ahí pendiente. Logos también, mire que está nuevamente igualmente escrito, no tiene ninguna variación, entonces con toda confianza podemos copiar esta descripción que ya hicimos aquí y la ponemos acá. ¿Listo? Luego viene la palabra en. También esa palabra en ya la describimos, ya sabemos qué es. Miren, no hay ningún cambio, no hay ninguna variación, entonces pues también hacemos lo mismo. O sea, ¿para qué vamos a ir a buscar qué significa o cómo se descompone si ya tenemos? Lo importante es que siempre vamos recordando en verbo imperfecto, modo indicativo, voz activa, tercera persona singular del verbo en mí. Eso sí es importante que vamos metiéndole a la mente esa información. Viene la siguiente, la palabra pros. Entonces esa sí la vamos a buscar. Mira, aquí la tenemos, la palabra pros. Y dice que es una preposición. Entonces, bueno, esa palabra ponemos y la ponemos aquí. Preposición. Preposición, vamos a ver qué significados tiene, porque eso si no nos trae. Bueno, aquí en la cintica esta flotante, en esta información flotante, hay unas posibles traducciones en inglés, towards, with, pero si nosotros vamos con el procedimiento que ya sabemos, control clic sobre esa palabra, entonces nos va a mostrar otra cantidad de posibles maneras de traducirla. Aquí la tenemos, dice pros, ventajosa para, hacia, denota movimiento hacia un lugar. Pero si ustedes miran acá abajo, hay muchas maneras de traducirla. Para, al, les, con, entre, contra, por, en otras partes se ha producido como dijeron, ley. Eso es una variaciones tremendas que hay que hacer, a las maromas que hay que hacer para acondicionar, adecuar el griego a nuestra lengua. Entonces, lo importante es que nosotros definamos que esa palabra pros, que es una preposición, nosotros la podemos traducir como junto, ¿dónde estamos? Como junto a, con, incluso podemos poner frente a. No podemos decir cerca de o a los laditos de. ¿Por qué? Porque en el momento en que necesitemos utilizar la preposición de, entonces ya ahí sí hacemos un poquito de alteración a lo que viene, que no es un caso genitivo, sino aquí es un acusativo. Estas preposiciones junto a, con, frente a, nos están inmediatamente conectando con un complemento directo y el complemento directo es acusativo. Por eso aquí no es conveniente traducir a esta palabra pros con alguna preposición que la tengamos que complementar con la otra preposición de junto a. Y es junto a. Bueno, entonces, la palabra original pues es la misma. Recuerden que las preposiciones no tienen cambio alguno en su escritura. Así que entonces ya sabemos, palabra procedencia o palabra original es pros. Aquí, miren lo que pasa aquí. Aquí esta palabra vamos a mirarla aquí en el texto, nos dice que es un artículo acusativo masculino singular. Entonces, pero este también era un artículo. ¿Listo? Pues vamos a ver. Se me fue por su otro lado. Entonces, vamos a ver. Aquí dice que es artículo también y que está en acusativo y que es masculino.
y que es singular. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ho? ¿Cuál es la diferencia con ho? Aquí tenemos ho y aquí tenemos ton. Pues la diferencia es mucha, la diferencia es mucha. Así es ho, así es el artículo en nominativo, ho. Y el artículo, también masculino, singular, en acusativo ya cambia a to. ¿Sí es? Entonces, esa es todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí tradujimos el artículo ho, lo tradujimos como él. Aquí tenemos el mismo artículo, pero ya en acusativo. Aquí yo no puedo poner él, porque aquí yo ya tengo que entender que esto ya va a un complemento directo y los complementos directos siempre, o por lo general, siempre los indicamos en nuestra lengua con la preposición a, ¿va? Porque va del verbo a un sujeto, a un objeto. Entonces, aquí yo ya no puedo tener en cuenta a, máximo yo podría decir en algunos casos, voy al mar, ¿no? Pero aquí no ese es el sentido. Theón, nos dice aquí, nos dice que theón es un sustantivo acusativo masculino singular. Aquí se cumple lo que les dije ahorita. El género, el número, el caso del artículo es, con toda seguridad, va a ser exactamente el mismo que el del sustantivo. Y efectivamente, miren, este es un sustantivo que está en acusativo, que es del género masculino y que también está en singular. Y esto, el significado es Dios. El significado es Dios. ¿Sí? Dios. Y aunque ahí tenemos en la tabla que estamos trabajando, tenemos la palabra original o la escritura original, la vamos a tomar de aquí para que nos quede también como más seguro. Entonces dice Dios, un Dios, Dios, un Dios. Y pues aquí está toda la información de esa palabra, ¿vale? Entonces vamos a tomar el origen o la palabra original. Dijimos que entonces esto significa Dios y que eh, la palabra original es Dios. Theón viene de la palabra original que es Dios. ¿Ok? Luego viene, ya nosotros por aquí ya teníamos esta misma preposición que tenemos, perdón, conjunción, entonces pues no tenemos que ir por allá a buscarla, ya sabemos que esta es la conjunción y que aquí le vamos a dar el valor de i. Mire que aquí está otra vez, aquí está theón y aquí abajito tenemos theos, la palabra theos. Entonces, pues por seguridad, para que nos quede esto bien clarito, vamos y buscamos la palabra theos. Mira, aquí está theón y aquí está theos. ¿Son dos distintos? No, es el mismo, pero está realizando o cumpliendo una función diferente. Mire que aquí está como sustantivo, nominativo, masculino, singular, ¿sí? Entonces, esa palabra la traigo para acá, esa descripción. Digo que es un sustantivo que está en nominativo, caso nominativo, es de género masculino, está en singular y significa también igualmente Dios. Viene de Dios. Aquí volvemos al mismo caso de ahora, ¿no es cierto? Tenemos aquí esta palabra en y la tenemos aquí en. Entonces, bueno, si ya tenemos esa descripción, lo único que vamos a hacer es copiar esa definición o esa información y se la ponemos. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma, ¿ok? Porque es exactamente la misma. Aquí ocurre lo mismo, tenemos nuevamente el artículo, vamos ya, eso lo sabemos de memoria, este es el artículo, está en nominativo, así es el nominativo del artículo masculino, es género masculino, está en número singular y significa, aquí otra vez lo volvemos a utilizar como el artículo, él. Y aquí tenemos nuevamente la palabra logos. Mire que aquí tenemos la palabra logos, entonces pues y lo tenemos exactamente igual, mire que no hay ninguna variación,
no cambia, no tiene una letra nueva, una terminación diferente, entonces quiere decir que esa es la misma descomposición, sustantivo, nominativo, masculino, singular, ¿ok? Bueno, este versículo 2 es muy cortico, entonces vamos a hacerlo también, para a ver si completamos una idea más amplia. Llega el versículo 2, dice que es un pronombre demostrativo, Recuerden que los pronombres también son declinables, entonces por eso está en caso nominativo, es masculino y está en singular. Entonces, esa información la llevamos allá. Es un pronombre, está en nominativo. Jutos, recuerden que el espíritu está sobre la Y, pero se pronuncia en la omicron. Entonces, bueno, eso es un dictón. Entonces, jutos dijo allá que es un pronombre demostrativo que está en nominativo, que es del género masculino y que es de número singular. ¿Y qué significa? Vamos a ver inmediatamente el significado que nos lo muestra ahí en inglés, pero para tener, dice this, she, it, no sé por qué dice she, si eso es masculino, si es masculino. Entonces vamos a mirar acá, observemos esto, y nos quedamos con esta, que dice jutos, jute, tuto. Dice esta, jutos, esta, este. Y pues la palabra original es jutos, masculino, jute, femenino, tuto, neutro. ¿Sí? Así como hay que leer estas tres. Vamos a copiar la primera, que es la que nos interesa. Es un pronombre demostrativo. Entonces dijimos que ese puede ser el significado. Ese, esto. O también, pero con tilde. Y que viene de el original masculino, pues, que es jutos. Ok. Pronombre demostrativo, nominativo, masculino, singular. Mire que aquí otra vez tenemos el mismo verbo que ya sabemos de memoria. No lo vamos a copiar y pegar porque ya lo sabemos. El verbo está en imperfecto, modo indicativo, voz activa, y en cuanto a persona es tercera persona singular del verbo, y que como está en imperfecto, entonces la traducción es era o estaba, que también podría ser, y que viene del verbo eimi. Yo lo voy a poner así con letras latinas, pero ya ustedes saben que ese es el verbo, eimi. Aquí tenemos nuevamente la preposición con la que comenzó el Evangelio, mire, entonces no tenemos que ir a buscar más nada, porque aquí exactamente la misma, vamos a decir que es una preposición y que significa en. Nuevamente tenemos la palabra arge, como la tenemos exactamente igual a como la encontramos aquí en el primer versículo, y donde dijimos que es un sustantivo que está en dativo, femenino, singular, entonces, pues sencillamente vuelven, bueno, para ganar tiempo vamos a copiarla. O si ustedes quieren, vuelven y la ponen allá. Pero, pues lo más práctico es copiamos esa información y la ponemos acá. Pros, tenemos nuevamente el mismo caso. Parece que estuviéramos repitiendo, esto es como una especie de estribillo, pero lo vamos siempre a utilizar lo que ya tenemos aquí, es una preposición. Entonces volvemos y la ponemos acá, preposición. Ton, theon, mire que otra vez se repite lo que ya tenemos aquí. Ton, theon, mírenlo acá. Vamos a ponerlo, ya lo sabemos manejar de memoria, ese es un artículo que está en acusativo, que es del género masculino.
que es del género masculino, que está en singular, listo, y que significa ya no, recuerden que ese ton lo tenemos que utilizar ya con este valor, en una preposición con valor de artículo. A, y aquí teón es nuevamente es un sustantivo acusativo, acusativo, masculino, singular, que significa Dios. ¿Ok? Listo. Entonces vamos ahora sí, podríamos seguir panta, día, auto, egene. Aquí de hecho debe decir día, pero como ustedes saben, dos alfas seguidas, la una se come la otra. Por eso entonces no aparece ahí en el texto, siempre va a aparecer esa comita para emitir una de las dos. Entonces, bueno, eso ya el resto ya ustedes lo pueden hacer. Vamos ahora entonces a intentar traducir el primer versículo. ¿Cuál es la técnica para que no nos compliquemos la vida? Mire, la técnica para traducir me parece muy sencilla, es comenzar mirando las palabra por palabra, en, arque, en, o, logos. Aquí encontramos una CAI, es decir, una conjunción. Entonces, hacemos el ejercicio de tratar de poner en orden, o cómo las organizaríamos en nuestra lengua, estas pistas de traducción que tenemos aquí, por lo menos de la primera palabra hasta donde comienza otra posible oración con una conjunción. Entonces, aquí dijimos que esa palabra significa en, que aquí puedo traducir por origen. A mí me gusta poner colorcitos para llegar directamente al punto. Esta podemos traducir como era, era o estaba. Aquí hay un artículo. Aquí tenemos dos posibles maneras de traducir este logos. Aquí, bueno, aquí paremos ahí porque... Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estas palabras? En principio, en origen, en comienzo, era, estaba, el o la palabra o el verbo, ¿sí? Entonces yo hago una oración que sea inteligible, o si quiere primero, porque esta es la traducción literal. Esta que tenemos aquí es la traducción literal, palabra por palabra. Vamos a tratar de organizarla, ¿no es cierto? Puede ser entonces, en principio o en origen. Ya usted decide, ¿sí? Ya usted decide. Y eso lo vamos a poner, para eso desde aquí, este rengloncito. En principio, en principio, en principio, era o estaba el palabra verbo. Vamos a ponerlas todas. En principio, ¿dónde es que están? En principio era, o también estaba, allá tiene artículo, entonces aquí lo ponemos, la palabra, o estaba el verbo. Punto, allá hay una coma, ¿listo? En principio estaba la palabra verbo. Bueno, aquí otra vez, como comenzamos la conjunción, entonces ahora vamos a seguir acá. Y aquí el artículo el, otra vez palabra verbo. Ahora sí viene el verbo de esta oración aquí. En, un momentico que me sonó el celular y me distrajo aquí. Bien, entonces, de acuerdo con esto, íbamos acá, en el verbo. Verbo, dijimos que el verbo es era o estaba. Lo podemos también poner aquí en rojito. Luego también tenemos la preposición. Aquí es donde vamos a tener que definir, o sea, en la traducción definimos si ponemos junto a, con, frente a, o en fin.
Aquí está el signo, ¿no? El complemento directo y tenemos el acusativo theon, a Dios, ¿sí? A Dios. Entonces, ¿cómo podemos traducir eso? ¿Cómo podemos traducir? Nos ubicamos nuevamente después del segundo de este CAI. Dice, él o la palabra era o estaba junto a o frente a Dios. Eso lo ponemos aquí. Vamos a poner aquí. Entonces, y la palabra o el verbo era o estaba junto a, o también lo podemos poner con Dios. Mire que ahí hay un complemento directo. Luego seguimos entonces aquí con seguimos aquí con después de esta conjunción. Y Dios, vamos, como estamos poniendo colorcito, pues le ponemos el colorcito. Y Dios era o estaba, aquí ya creo que ya no hay que dudar, y ya no aplica estaba por la idea que tiene la frase. Dios era el logos. Hay versiones en español de esta palabra que no traducen la palabra, simplemente en el principio estaba el logos. Nosotros podemos. Entonces, ¿cuál es el sentido de aquí? Dice, y Dios era él o la palabra. Mire que es sencillo, no hay ninguna complicación. Y Dios era la palabra. O si ustedes tradujeron verbo, entonces ahí pone era el verbo. Ese es el primer versículo. Lo que viene enseguida es, si ustedes quieren ya, o si no al final, es ya traducir el verbo de manera ya definitiva, ¿sí? Traducir el versículo de manera ya definitiva. Ustedes pueden ya redactarla o hacer la redacción final. Aquí nosotros tenemos que utilizar un artículo sí o sí. El texto original no lo trae. Mire, en arjé, ahí no hay artículo. En principio, literalmente es así. En principio era el o la palabra. Entonces, pero nosotros en español no nos queda muy inteligible decir en principio era el verbo, en principio era la palabra. Siempre nos quedamos esperando en qué principio, en el principio, ¿sí? En el principio, es masculino para nosotros, en el principio, yo diría, era la palabra o estaba la palabra. Palabra en español es femenino, en griego es masculino. Si ustedes quieren mantener la fidelidad al artículo masculino, pues aquí no queda más de otra que poner el verbo. Al menos mantiene la fidelidad al artículo masculino griego. Pero si ustedes quieren poner en el principio estaba la palabra o era la palabra, si a ustedes les gusta más el imperfecto era, también vale. Y dice, y el verbo, y la palabra estaba junto a Dios. Si ustedes se decidieron por traducir en la primera aparición de Logos, traducirlo como verbo, entonces sigamos aquí con el mismo sentido. Y el verbo estaba junto a, junto a Dios o también estaba con Dios, como ustedes quieran, con Dios, coma, y Dios era el verbo. ¿Por qué? Porque como ya tradujimos verbo en la primera aparición de logos, en la primera aparición de logos, entonces siempre es mejor seguir la misma idea, ¿sí? Si ustedes quieren poner palabra, entonces ponen en las tres apariciones de logos, lo ideal es que ustedes pongan ¿cómo es? La misma palabra. Cuando ustedes están haciendo un trabajo, un artículo, cualquier cosa, donde tengan que hacer esto, de poner ya el pedacito ya en español, entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que en un trabajo ponen Biblia de Jerusalén para indicar de dónde tomamos ese pedacito, ese versículo, esos dos,
indicar la versión. Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Biblia de nuestro pueblo. Mire aquí la diferencia y lo bonito de este trabajo es que ya usted no va a tener que poner aquí tomado de Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, no, usted va a poner aquí traducción propia. ¡Qué belleza! Eso ya es un incentivo muy grande para el estudioso de la Biblia, que pueda poner en un texto, después de hacer un texto, poder poner traducción propia. Es decir, es probable que usted haya tenido que consultar que la Biblia de Jerusalén para confrontar más o menos cómo tradujo allí, cómo tradujo allá. Pero lo más importante aquí es que esta es su propia traducción. Nadie puede decirle, no, es que usted alteró el texto, o es que esa no es la palabra de Dios. Mire, el texto inspirado no es ni el texto de la Biblia de Jerusalén, ni la del peregrino, ni la de Dios habla hoy, ni ninguno de esos textos es el texto inspirado. El texto inspirado es el que escribió Marcos, el que escribió Pablo, el que escribió el que haya sido, ¿verdad? Ese es el texto inspirado. De resto, lo que tenemos de ahí para acá son copias de ese texto inspirado y ya en cantidad de idiomas. Entonces, no hay ningún problema. Ay, no, es que aquí tiene que ir en la Biblia de la versión tal o la versión cual. No, este es mi traducción. Y pues lo pueden cuestionar, y esa es la suya. ¿Sí? Ese es el versículo 1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar rapidito, ya esto se me alargó más de la cuenta, pero no importa, vamos a esto, pues cada uno lo mira, si quiere 10 minutos o 15 y ya con si cogió la idea, ya la cogió y listo. Entonces, juntos, ¿qué dice juntos? Este o ese, vamos a poner las letricas rojas para después saber a qué nos estamos refiriendo. Este era o estaba en el principio o en el origen, junto a Dios. Bueno, aquí hay una cosa interesante y es que ustedes saben que este cuento de los capítulos y los versículos, eso no es del texto original. Eso es, y ni los subtítulos o el título de las perícopas, eso no es del texto original. Por fortuna que esos títulos de las perícopas no son inspirados, eso fue puesto ahí pues como para orientar la lectura y uno los puede cambiar cuando quiera, ponerle uno más llamativo o por lo menos que recoja mejor la idea, porque no todos recogen la idea exacta de lo que dice la perícopa. Se me viene a la mente la famosa perícopa de la acción que realiza Jesús en el templo, cuando llega y voltea las mesas hasta arriba y toda esa cosa. Siempre la tradición le puso a eso, Jesús purifica el templo, y eso es absolutamente falso, digámoslo así, Dios no purificó el templo. Jesús no hizo purificación del templo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo eran los rituales de purificación de los judíos. Y Jesús era un judío, por lo tanto lo que él hizo ahí ni siquiera fue pues lo que es o tiene que ser una purificación, sería en sentido metafórico, pero tampoco. Entonces, es un título que se le pone y ya, pero eso no es inspirado. Eso para decir que aquí hay un corte, pues pasamos al versículo 2, pero y a veces el hecho de pasar de un versículo a otro ya con el numerito y todo, entonces de pronto nos desconecta del anterior. Pero mire este pronombre que dice, este pronombre demostrativo, este, ¿quién es este? O sea, aquí termina diciendo, Dios era el verbo, Dios era el verbo. Lo más lógico es entonces que diga Juan, o sea, este verbo era o estaba en el principio, en el origen, frente a, es como reforzar esa idea. Dios estaba en el principio, fue la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y era o estaba desde el principio con Dios. Esa es una formación interesante que hace pues ahí el evangelista. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a traducir. Refiriéndose a la última mención, por eso sería con tilde. Estaba o estaba en el principio
estaba y es el principio, perdón, pros, junto con, como quieran llamarlo, siempre sigue siendo acusativo, con Dios. Este sería entonces el versículo 2. Cuando ustedes hagan el 3, cuando hagan el 4 y el 5, vuelven a mirar, mira que el conjunto de los 5 versículos tenga ya sentido completo. Y como les dije, al final de los versículos, al final de esa traducción, pueden poner con toda tranquilidad y con toda confianza traducción propia. Y eso es hermosísimo. Con eso ya usted desprestó al que le esté leyendo su trabajo de grado. ¿Por qué? Porque usted pudo hacer una traducción propia. Eso sí, siguiendo los pasos adecuados, siguiendo este paso. Esto es de paciencia, de dedicarle su buen ratico, de ponerle también un poquito así como de lógica, sentido común, etcétera, etcétera. No desesperarse porque a veces eso es dele y no termina. Entonces, bueno, algún día se va a terminar. Mucho ánimo, que Dios les bendiga y que tengan muy buenos frutos en todo ese trabajo de su maestría. Que Dios les bendiga.